Vamos a llevar hasta ustedes la sexta parte de la serie Irak y la Biblia. La sexta parte de la serie Irak y la Biblia. Vamos en esta mañana a tener como tema la reconstrucción de Babilonia. La reconstrucción de Babilonia. Y antes de que comencemos a penetrar poco a poco en este pasaje que vamos a analizar, quiero darles algunos antecedentes para poder ubicarlos dentro del contexto histórico y geográfico de nuestra conferencia. Saddam Hussein nació de una familia de campesinos cerca de la aldea de Tikrit el día 28 de abril de 1937. Fue odiado por su padrastro y forzado a vivir con un tío cuando él tenía 10 años de edad. Su tío, Khairallah Tulfa, fue sacado del ejército iraquí porque intentó dar un golpe de Estado a favor de los nazis en contra de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Esto lo llevó a odiar a los británicos y a los judíos, o sea, a los sionistas. Odio que le transmitió a Saddam, su sobrino, desde que tenía 8 años de edad. Cuando creció Saddam, se fue a estudiar a Egipto la carrera de Ciencias Políticas y de Leyes. Cuando regresó a Irak, su tío era presidente municipal de Bagdad y ayudó a Saddam para obtener el liderazgo del partido político Ba'ath. Saddam pasó 18 meses trabajando en el centro de tortura e interrogación de la División de Inteligencia iraquí. A mediados de los 70, Saddam era el segundo en mando de la División de Tortura del ejército iraquí. Y esto hizo que él se nombrara a sí mismo por su crueldad general del ejército de Irak. A los pocos días, a los 4 días de que lo hicieron presidente del partido, Saddam mandó ahorcar en ese momento a 21 de sus colaboradores más cercanos porque oyó que se oponían a su política futura. 21 personas ahorcadas cuando tomó la presidencia del partido porque sabía que se oponían a su política. Su legendaria brutalidad comenzó a ser conocida en Bagdad, pues en cuanto cualquier general alcanzaba el éxito durante la guerra de Irak y de Irán en la década de los 80, Saddam ordenaba que ningún general podía ser más grande que él, ni tener más votos que él, ni más publicidad que él. Ninguna foto podría aparecer más que la de Saddam Hussein. A cada persona la veía como una amenaza de su régimen. Hussein ordenó atacar con armas químicas a miles de aldeas kurdas al norte de Irak. Usó armas químicas y biológicas también contra el ejército de Irán. Escuadrones de la muerte eran enviados por todas partes para matar a todo ciudadano en Irak que escucharan los soldados que hablaban mal de Hussein o que hablaban mal del gobierno. Eran enviados a prisiones y a continuación relataré todas las torturas que estas personas sufrían. Amnistía Internacional entrevistó a cientos de refugiados que pudieron escapar de estos salvajes asesinos en Irak y enviados a sus prisiones. Estos refugiados detallaron 48 métodos de tortura que los iraquíes usaron para matar a la gente y torturar al que caía en sus manos. Vamos a leer, de acuerdo a artículos del periódico Reforma, periódico El Universal y la revista Newsweek del día 28 de abril de este año, los siguientes registros de lo que encontraron en Irak a través de Amnistía Internacional. Los iraquíes mostraron a la prensa extranjera una cárcel donde afirman que la policía secreta de Saddam Hussein torturaba a sus víctimas con palizas, mutilaciones, les cortaban las orejas, les descargas eléctricas y los bañaban en sustancias químicas corrosivas. Solían amarrar un cordel de cuero alrededor de la cabeza, las manos y los hombros y levantaban a las personas por detrás con cuerdas como a 1 metro del piso, rompiéndoles todos los huesos del omoplato y las clavículas. Mientras estaban colgados, les daban en los testículos toques eléctricos. Hicieron cosas impensables. Los inmersían en baños con sustancias químicas corrosivas, les arrancaban los dedos y las uñas de los pies y violaban a sus hermanas, a sus esposas, enfrente de ellos. Un hombre con las manos atadas con la espalda, con una cuerda amarrada a un gancho en el techo,
se inclinaba mientras otro venía con toques en sus genitales y le golpeaba la cara, la espalda y los dedos. Mientras temblaban, eran mutilados poco a poco con instrumentos de cirugía. Decían que algunas celdas tenían puertas rojas, con pernos grandes usadas para contener y amarrar a los niños y a las mujeres. Cientos de niños eran mantenidos en una sola celda, como del tamaño de 4x3, que tenía una ventana con barrotes. A estos niños los torturaban al igual que los grandes. Les aplicaban a los niños hierros candentes contra sus espaldas, les arrojaban agua hirviendo para que otros internos los vieran mientras gritaban de dolor. Rasin al-Isa, un iraquí de 35 años del pueblo de Abu Qasib, cerca de Basra, relató a Amnistía Internacional que era torturado todos los días. Le ponían ácido de batería y se lo derramaban gota por gota en sus pies hasta que los pies se deformaron. Actualmente sus pies están totalmente deformados y Abu Qasib de Idá no puede caminar. Con sus manos atadas detrás, le torcían las muñecas poco a poco hasta que se las rompieron. Tampoco puede mover sus muñecas actualmente. Este informe que tenemos aquí también, de la revista Newsweek, nos muestra que el doctor Anwar Abdul Razak, cirujano, decía que estaba obligado a cortarles a los presos que entraban a la cárcel las orejas sin ninguna medicina ni ninguna cosa anestésica, amenazado que si no lo hacía, mataban a su familia. Aplicaban choques eléctricos usando alambres conectado a un generador a diversas partes de sus cuerpos. Así como Anwar Razak, le cortaban las orejas a todos los pacientes y les decían que por $10,000 les podían aplicar anestésico. Sin embargo, no podían dejar de hacerlo y tenían más de 675 presos sin los lóbulos de las orejas, sangrando, y los dejaban ahí muchas veces hasta que se morían. Todas estas cosas que están comenzando a surgir a través de la investigación de Amnistía Internacional y a través de las Naciones Unidas y de la Cruz Roja nos muestran que verdaderamente detrás de este hombre se encontraba un monstruo de crueldad. Cuando Saddam decía públicamente que él tenía el apoyo de su pueblo, él mismo le declaró a Yasser Arafat. En el periódico Toronto Sun-Dennis, Eisenberg, Jerusalén, septiembre de 1990, estas palabras. Saddam le dijo a Arafat: yo no confío en ningún hombre, mujer o niño de Irak, ni me importa el destino de ninguna persona más que el de mis 2 hijos. El régimen de terror de Saddam era tan despreciado por su mismo pueblo que él mismo tuvo que pedirle a Yasser Arafat un grupo especial de 1,000 guardaespaldas terroristas para protegerlo de intentos de asesinato. Más de 10,000 terroristas de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, fueron enviados de los cuarteles generales en Túnez y el Líbano para establecer un campamento especial en Bagdad, donde Hussein dormía frecuentemente. Hussein usó el mismo método elusivo secreto de Osama Bin Laden, de Yasser Arafat y de Muammar Gaddafi. Nunca dormir en el mismo lugar para no ser asesinado. Finalmente, el servicio de noticias Reuters y la revista alemana Hamburger Rundschau reportaron el 23 de febrero del 91 el libro secreto de Saddam Hussein, bosquejando sus metas para las naciones árabes. Recordemos, esto fue en 1991. Escuchen lo que escribió Saddam Hussein. Creemos en una política de tensión internacional y preparación para la guerra, pues en tiempos de tensión los árabes encontrarán la unidad otra vez. Número 2. Me propongo dividir a Europa, los Estados Unidos y Japón para nuestras políticas del petróleo. Y número 3. Me propongo lograr el exterminio de la nación de Israel, crear un Estado palestino en lugar del Estado sionista. Estas eran las 3 metas más importantes de Saddam Hussein, y esta era la política, el carácter y lo que se encontraba en el espíritu de este hombre, que no sabemos todavía dónde se encuentra o si está muerto o está vivo,
pero lo más importante es que, ¿qué dice la Biblia después de esta guerra? Y este es el mensaje en esta mañana. Abran su Biblia en el libro de Jeremías 51. Vamos a ver en primer lugar, vamos 50 y 51, Jeremías 50 primero. Quiero compartirles a ustedes lo que les compartí la última sesión y la penúltima conferencia. En la Biblia encontramos profecías que se llaman de cumplimientos parciales. Esto es un repaso de las conferencias anteriores. Por ejemplo, Dios profetizó que Israel regresaría a la tierra, ¿correcto? El 15 de mayo del 48 regresaron, se constituyeron un estado político soberano y fue un cumplimiento parcial, porque regresaron en incredulidad. La próxima vez que los judíos regresen a Israel será cuando reciban a Cristo como su Mesías y Salvador. Cristo, en segundo lugar, Cristo habló, vendrían cristos, falsos cristos y falsos profetas. Ya desde el tiempo de Cristo el apóstol Juan escribe que había el espíritu del anticristo operando en el mundo. Y desde Cristo a nuestros días han operado muchos anticristos. Recordamos a Arriano, un hereje que comenzó a negar la deidad de Cristo. Recordamos a los herejes que comenzaron a atacar la doctrina cristiana. Martín Lutero se levantó contra las herejías de Roma que atacaban la doctrina de la palabra de Dios. Y toda la historia hemos visto que ha habido anticristos. Sin embargo, va a haber un cumplimiento total con una persona física, literal, que será el anticristo, que surgirá de 10 países que formaron el Imperio Romano, como lo hemos visto, y ahí se cumplirá totalmente. Muy bien. En el caso de Irak, el capítulo 50 y 51 de Jeremías nos delinea y nos detalla, pero con una exactitud asombrosa, de qué forma Dios tratará con Irak y cómo reaccionará Irak y el futuro de Irak, lo vamos a ver más adelante, con lujo de detalles. En estos dos pasajes se nos relata un ataque contra Irak, que está representado por Babilonia. Babilonia, acuérdense ustedes, es precisamente la primer ciudad que se formó, el primer reino que se formó por el primer rebelde que se levantó, Nimrod, Génesis 10, y la Biblia profetiza que Irak se va a levantar, ya lo hemos oído, y se va a convertir en el centro de las finanzas y de la economía del mundo. Van a ver qué asombroso es todo esto a la luz de lo que están haciendo ahorita para reconstruir Irak. Entonces aquí en Jeremías 50 y 51 se profetiza una invasión contra ellos. En toda la historia de Irak, jamás Irak ha sido atacado más que en el año 528 a.C. por los medos y los persas, cuando llegaron y conquistaron a los babilonios, y desde entonces, y ni siquiera en esa época, esto se encuentra en Daniel capítulo 5, nunca Irak volvió otra vez a ser ni destruida, ni tampoco deshecha. Esta invasión de Jeremías 50 y 51 es algo futuro. Como lo sabemos, porque lo dice el versículo 4 de Jeremías 50. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel y los hijos de Judá, irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Vemos que se asocia esta profecía con la conversión final de Israel. Dice Romanos 11, 25 y 26, y todo Israel, cuando venga el Mesías, será salvo. Apocalipsis 1:8, harán lamentación por aquel que traspasaron y gritarán de dolor. Zacarías 12, derramaré espíritu de gracia sobre Israel cuando el Mesías ponga sus pies en el monte de los olivos. Ahora bien, esta profecía de Jeremías 50 y 51 ya ha tenido dos cumplimientos parciales. En la guerra del Golfo Pérsico, 1991, y ahora en el mes de marzo y abril del año 2003. Y falta el próximo cumplimiento de Irak, que será hasta que Cristo venga, Irak o Babilonia será totalmente destruido. Pero quiero compartir con ustedes lo que se cumplió en estos días delante de nuestros ojos de una forma parcial. Versículo 9. Jeremías 50, versículo 9. Yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Jamás hasta este mes de marzo y abril se había levantado del norte contra el país de Irak. Desde allí se prepararán contra ella.
será tomada, sus flechas como de valiente diestro, que no volverá vacío. Estas flechas, ¿verdad?, pueden ser los misiles Tomahawk, que dieron en el blanco con computadoras inteligentes, por lo cual no volvieron vacíos. Esto significa en el idioma hebreo que dieron en el blanco. Eran flechas certeramente lanzadas. Versículo 10. Caldea será para botín, todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Hemos visto cómo en esta guerra fue saqueado Irak, Bagdad, Basra, Tikrit y la mayor parte de las ciudades. Llegaron los periodistas, entrevistaron al general Tommy Franks, jefe de esta última coalición de los ingleses y los americanos, y le preguntaron: oiga, general Franks, ¿por qué los americanos, las tropas, no detienen a todos los que están robándose las cosas en Irak? Esto es anarquía. Y el general Tommy Franks les contestó: ¿cuál anarquía? Se están llevando todo lo que les quitaron. Es la reacción normal de un pueblo que ha sido despojado y que ha sido robado. Cuando no hay ley, no se puede culpar de pecado. Romanos 3 y 4. Entonces, cuando instituyamos la ley y hagamos leyes, será delito robar. Ahorita más les vale que se lleven lo que puedan. Y vemos a los iraquíes hasta con colchones, hasta el mármol de los palacios de Hussein, arrancaron el mármol italiano, arrancaron los barandales de oro, de plata, lo que pudieron se han podido llevar la pobre gente que les perteneció. Fue lo mismo que hicieron los judíos cuando salieron de Egipto, despojaron a todos los egipcios del oro. ¿Por qué no los culpó Dios? Porque era algo que les habían robado a ellos durante más de 400 años. Entonces vemos de qué forma la Biblia había profetizado que sería saqueado Irak y será saqueado después con más fuerza. Versículo 15. Griten contra ella en derredor. Se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová, tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Una semana antes de que se iniciara la guerra, me invitaron a compartir en un desayuno en el Hotel Sevilla Palace aquí de México, con más de 40 líderes de las principales denominaciones del país, para que les explicara la guerra a la luz de la Biblia, porque había manifestaciones de cristianos en las calles contra la guerra. Y reuniones pacifistas, les dije, hasta en la Sociedad Bíblica pusieron una bandera que decía: estamos en contra de la guerra. ¿Cómo podían reaccionar todos los cristianos ante esto? ¿Cuál es la posición ética de un cristiano ante lo que estamos viendo? ¿Es bíblico marchar y protestar contra la guerra? ¿Es verdad que el versículo bienaventurados los pacificadores implica que el cristiano nunca debe ser soldado, ni tampoco involucrarme en la milicia, ni puede un cristiano ser policía, y menos ir a la guerra? ¿Es verdad? Lo vimos ya con la Biblia, que son puras falacias y es mucha ignorancia de parte de mucho del pueblo de Dios. La Biblia nos muestra claramente que aquí detrás de estos ataques contra Irak se le llama es venganza de Jehová. La Biblia nos enseña que Dios enjuicia naciones. Cuando mandó a Nabucodonosor contra Israel, contra Jerusalén, Daniel 1, 1 y 2, detrás de Nabucodonosor estaba la mano soberana de Dios. Le dijo en Deuteronomio 20 Dios a los judíos: prepárense para la guerra y ataquen a los cananitas y sáquenlos a través del uso de la fuerza y de la violencia. ¿Significa esto, como me entrevistaron los periodistas del periódico Jornada, señora Ducin, entonces significa esto que Dios es un Dios violento? No, Dios no es un Dios violento. Pero cuando el pecado entró al mundo, Dios le dijo en Génesis 9:6 a Noé que ahora el que derrame sangre, su sangre será derramada por el hombre, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Significa que cuando el pecado entró, Dios tuvo que ahora recurrir a los mismos seres humanos, establecer gobiernos civiles con el uso de la fuerza para que cada país tuviera cárceles, para que cada país tuviera policía, para que cada país tuviera soldados, para que cada país estableciera constituciones para juzgar a los malos, infundir temor a los malos, porque si no los malos vencerían. Ahora, de que hay guerras injustas, claro que hay guerras injustas. Hay guerras injustas cuando el propósito es despojar, conquistar y quedarme yo o hacer una colonia de ese país. Sin embargo, hay otras guerras que son necesarias, como la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué iban a hacer los aliados? Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, cuando vieron que Adolfo Hitler estaba expandiendo el nazismo por toda Europa, ¿se iban a quedar con las manos cruzadas? Edith Burke, un gran escritor, dijo, el mal triunfará hasta que los hombres buenos no hagan nada. ¿Cuál es la única razón por la cual tenemos que levantarnos para luchar contra el mal? Cuando el mal se levanta. Si el mal se levanta en tu casa, si el mal se levanta en nuestro país y no hacemos nada por contrarrestar esa fuerza, entonces surgirá la anarquía, surgirá la explotación y las dictaduras como estos hombres. ¿Por qué cayó Hussein? Porque es un anuncio del cielo que Dios ha comenzado a acabar con los soberbios, con los dictadores, con los opresores. Dios ya no podía seguir permitiendo tantas atrocidades en este país. Es verdad que hubo víctimas, es verdad que hubo inocentes, no fueron más de 300 o 400. Si este hombre hubiera seguido, hubieran sido millones. Pero esta perspectiva no la podemos alcanzar a ver muchos todavía. Mucha gente y cristianos todavía no entienden lo que se encuentra detrás de todo esto. Dios usa pestes, Dios usa hambres, Dios usa guerras. Dice Cristo, habrá guerras y rumores de guerras. Es necesario que esto acontezca. Por eso es antibíblico orar por la paz mundial. ¿Por qué? Porque la Biblia dice no hay paz para el impío, Isaías. La Biblia dice que cuando digan paz vendrá destrucción repentina, 1 Tesalonicenses 5. La Biblia dice que cuando el anticristo surja, dirán ¿quién como él? ¿Por qué? Porque el anticristo sabe que el mundo quiere la paz y les va a dar la paz, pero una paz sin Dios. Y no puede haber paz entre tú y Europa y entre nosotros y Guatemala si primero no hacemos la paz en la cruz del Calvario. ¿Quiénes son los pacificadores de acuerdo a Mateo 5? Aquellos que han hecho la paz con Dios y que están en una posición para hacer paz con su prójimo. Tú no puedes hacer paz con tu esposa, paz con tu papá, paz con tu hermana, si tú primero no tienes paz con Dios. Hay guerra en tu corazón y tú te vas a destruir antes de poder querer marchar en la calle, no a la guerra. Esos mismos que andan en la calle, no a la guerra, llegan a su casa y se surten a su esposa. Es que dicen no a la guerra, agarran piedras y las avientan contra la embajada y agreden comercios y rompen cosas y agreden a la policía. Y si tuvieran a alguien que pudiera matar, ahí mismo lo matan en pro de la paz. Esa es la confusión en que vive nuestro mundo. Esas son las tinieblas de la humanidad. Más de 5 billones de personas, jamás en la historia se había manifestado tanta gente luchando. Queremos paz, pero no quieren hacer la paz con Dios. Y no hay paz, dice Dios, para el impío, porque la paz viene primero de la cruz del Calvario. Venganza es de Jehová. Peléate con Dios. Dice el versículo 22 y 23 de Jeremías 50, estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Versículo 25 y 26. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor. ¿Cómo le llama la Biblia? ¿Cómo le llama Dios a las naciones que van a atacar a Irak? Instrumentos de su furor. Porque esta es obra de Jehová. Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra. ¿Cuál es la única nación que está en el extremo de Irak? Estados Unidos. Estados Unidos, nunca en la historia jamás, ninguna nación al extremo de Irak había venido a atacarla. Jamás. Y vemos cómo esto se va cumpliendo a través del tiempo. Abrir sus almacenes, vean, es Dios el que dice, abran todas las cosas que están en Irak, conviértanla en un montón de ruinas y destruyanla que no le quede nada. Pasamos al capítulo 51, para no detenernos tanto, hay cantidad de versículos, léalo en sus casas, y quiero mostrarles el más importante, el versículo 58, que es el que nos atañe en esta conferencia. Jeremías 51, 58. Antes de leer este versículo, les doy un poco de información. ¿Saben ustedes que ahorita las Naciones Unidas, Estados Unidos tiene una paradoja en este momento? Estados Unidos, si quiere instituir una democracia en Irak, se tiene que quedar. Por lo menos 2-3 años. Por un lado. Y por otro lado, si Estados Unidos quiere demostrar que no va a ser una colonia de Irak, se tiene que salir. Es la paradoja que enfrenta actualmente los Estados Unidos de Norteamérica
y solamente Dios dará sabiduría para ver qué va a pasar. Ahora ha surgido una tercera alternativa, que es invitar a otras naciones a la reconstrucción de Irak, para que los árabes no crean ni tampoco asuman que Estados Unidos ahí se quiere quedar, cosa que Estados Unidos nunca, desde hace 50 años, desde la Segunda Guerra Mundial, jamás lo ha hecho en ningún país. Jamás ha hecho un país una colonia. No existe una colonia americana que digan, ya tienen aquí 15, 20 años los soldados americanos. Los rusos lo hicieron, los nazis lo hicieron, los fascistas lo hicieron, pero jamás lo ha hecho los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces Estados Unidos se enfrenta con esta opción. Ahora las Naciones Unidas están planeando, todas las naciones, ¿qué cosa? Juntar dinero, alimentos, medicinas, para que el mundo entero se involucre en la campaña de rehabilitación y de restauración más grande de toda la historia hacia un país. Tal como la Biblia lo profetizó. Y ya comenzó desde ayer a llegaron toneladas, ya se limpiaron los caminos, ya hay más seguridad para que transiten las ambulancias y los camiones con todo el alimento, ya el agua, ya están bombeando 4 pozos de petróleo en el norte de Tikrit y de las tierras del norte donde era San Hussein, ya con eso está restableciendo la electricidad en 7 ciudades desde ayer, y ya comenzó a cobrar movimiento. Otro lado, los chiitas musulmanes están haciendo manifestaciones para pedirle a Estados Unidos que por favor ya se vayan. En fin, en toda esta transición está comenzando a levantarse, están entrando las naciones, y de acuerdo a la Biblia, Irak será levantada, repito, como el centro de las finanzas y de la economía internacional. Ahora, el versículo 18 es interesantísimo a la luz de estos acontecimientos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, sus altas puertas quemadas a fuego. Escucha, en vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Aquí se está profetizando que las naciones que ahorita están involucrándose para levantar las ruinas de Irak, va a ser lo que hagan en vano, porque al final Dios, Apocalipsis 18, Zacarías 5, destruirá y quemará finalmente Irak. Pero qué interesante, porque jamás en la historia las naciones se habían juntado para trabajar en Irak como lo han hecho en los últimos 2 semanas. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. ¡Qué cumplimiento más maravilloso de la palabra de Dios! ¿Será reconstruida Babilonia? ¿Será posible que la antigua ciudad de Babilonia ahorita se llama Hilá? Apúntalo, H-I-L-L-A. Está a 25 kilómetros de la ciudad de Bagdad. Ahí está Babilonia ahorita. ¿Será posible que esta ciudad, junto al río Éufrates, se convierta en el centro de la economía mundial? Veamos a continuación los factores que vamos a alcanzar a cubrir, que nos indican que Babilonia se va a reconstruir prontamente. Número 1, Saddam Hussein comenzó su reconstrucción. Babilonia, recuerdan que está representada por la cabeza de oro de la estatua en Daniel 2. Ya lo vimos también. Y el león en la visión de Daniel 7. Y de acuerdo a la Biblia, en Apocalipsis 3, 1 y 2, cuando Juan ve surgir la bestia del mar Mediterráneo, tenía la cabeza del león, el cuerpo de leopardo y los pies de los 3 reinos que fueron Babilonia, los medos persas y los griegos. Vemos que en Daniel 2 la piedra que golpea la estatua de la visión de Daniel se derrumba totalmente y de esa piedra se hace un monte. La piedra cortada no con mano es Cristo, el monte es el reino milenial de Dios que establecerá en este mundo, y nos habla que cuando Cristo venga y golpee y derrumbe las 10 naciones que surgirán de las 2 piernas, estarán vigentes, estarán vivos los reinos de Babilonia, que es Irak, los medos persas, que es Irán, y los griegos, que actualmente ocupa los Balcanes. Entonces vemos que estos reinos, estos imperios del pasado, van a volver a resurgir de las arenas del desierto. Lo vamos a ver también a continuación en Zacarías 5, tal vez la próxima clase. A principios del siglo XX, las ruinas antiguas de Babilonia, que durante 2000 años fue la ciudad más importante del mundo, permanecieron sepultadas bajo las arenas. Pero desde 1900
1978, Saddam Hussein declaró que él era la reencarnación del rey Nabucodonosor, tu padrino, y que su sueño era reconstruir la ciudad de Babilonia. Más de 80 millones de ladrillos desde 1978 hasta 1990, antes de la guerra del Golfo Pérsico, usó Saddam para levantar esta ciudad. Veamos las cosas que actualmente los bombarderos no tocaron y quedaron intactas, que Saddam Hussein reconstruyó. Saddam reconstruyó la parte sur del palacio del rey Nabucodonosor, incluyendo la calle de la procesión. 2. Un teatro griego. 3. Los templos paganos que usaba Nabucodonosor. 4. El cuarto donde se encontraba el trono de Nabucodonosor. 5. Un modelo a escala de la puerta de Ishtar, que era la diosa madre de Babilonia. 5. 3 colinas de 35 cada una, con palmas y viñas y un sigurat, o sea, una montaña como la Torre Babel, y era la parte más alta de la ciudad. Esta información de todo lo que era Babilonia, Hussein la recabó de los escritos sumerios y babilónicos. Uno de los arqueólogos que más han excavado en el área de Irak a principios del siglo XX fue el alemán Roberto Koldewey, que reprodujo todos los mapas de la ciudad antigua de Babilonia. Los ladrillos azulados en la antigua puerta original de Ishtar, decorados con dragones por todos lados. Ahora que entraron los soldados, en Irak encontraron las pinturas de Saddam, todas eran dragones con mujeres desnudas. ¿Por qué esa asociación de los Rolling Stones, de Madonna, de Michael Jackson, de los grupos satánicos con los dragones? Porque el dragón en la Biblia es el símbolo de Satanás. Y no es coincidencia que dictadores, Yasser Arafat, grupos de rock, locos, drogadictos, usen y asocien la figura del dragón. Si tú tienes un collar con un dragón, un anillo con un dragón, un cuadro con un dragón, sácalo de tu casa. ¿Qué es un dragón? Un dragón es una serpiente con alas y con patas. Eso es lo que es un dragón. Lee Isaías 27, versículo 1, se le llama la serpiente voladora. ¿Y por qué? Porque desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, ahí Dios le habló a una serpiente y le dijo que se arrastrara, implicando que esa serpiente tenía patas antes de que ella pudiera ser maldecida por Dios. Y las alas es porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire y tiene su gobierno de la atmósfera hacia abajo, y los centros generales del infierno y del abismo se encuentran en el centro del mar. Todo eso está en Isaías 27, del 1 al 5, lo puedes leer en la noche hoy en tu casa. Las grandes piedras negras de Hammurabi, donde fueron escritos los primeros códigos, las primeras leyes de la civilización, se encuentran actualmente en el Museo del Louvre, en París. Es interesante notar, finalmente, que en 1982, Saddam Hussein mandó imprimir un folleto y lo repartió por todo Irak, que decía así: Babilonia, la sobrevivencia arqueológica de Babilonia es un deber patriótico, nacional e internacional. Entonces vemos que, en primer lugar, la reconstrucción de Irak se va a deber a que ya se inició su reconstrucción. Número 2, Irak está sentada sobre la segunda reserva petrolera del mundo. Veamos un vistazo a las reservas conocidas de las 4 naciones más ricas en petróleo. La primera es Saudi Arabia. Tiene 260 billones de barriles de petróleo. 260 billones. En eso se estiman sus reservas. 2 está Irak en el mundo, con aproximadamente 113 conocidos billones de barriles de petróleo. Número 3 está Irán, con 100 billones de barriles de petróleo. Y en cuarto lugar, Kuwait, con 97 billones de barriles de reservas de petróleo. El total de estas 4 naciones es más de 1,000 billones de barriles de petróleo. Síganme con mucho cuidado. Estas son las 4 naciones: Saudi Arabia, Irak,
Irán y Kuwait tienen debajo de sus suelos todas las riquezas más grandes del planeta Tierra. Esto significa que Saudi Arabia tiene el 26% del petróleo del mundo, Irak el 11%, Irán y Kuwait cada una el 10%, o sea, más del 58% de estas cuatro naciones están nadando literalmente en petróleo, o sea que más del 60% de las reservas del mundo se encuentran debajo de estas cuatro naciones. Sin embargo, se cree que Irak tiene más de 300 billones de barriles, lo cual es igual al 25% de las reservas petroleras conocidas en el mundo. Ahora veamos y hagamos un poco de cuentas. Si estas estimaciones son correctas y exactas, Irak, Saudi Arabia y Kuwait e Irán podrían tener, repito, más del 60%. Ahora, si Irak tiene 300 billones de barriles de petróleo del mundo y le ponemos un precio de $30 a cada barril, a ver, 300 billones de barriles a $30 el barril sería igual a $500,000 de petróleo crudo para cada persona que vive en Irak. O sea que todos los iraquíes deberían de tener $500,000 cada quien. Y no ganaban más que $15 al año. Y Hussein mandó a hacer 15 palacios de más de $50 millones con una exquisitez de arquitectura, de mármoles italianos, de pinturas, de maderas finas, y el pueblo muriéndose de hambre. ¿Ustedes creen que le importaba el pueblo? Esto me recuerda cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lanzó 2 bombas sobre 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Murieron más de 120,000 japoneses. El emperador Hirohito se juntó con sus generales y les dijo, vamos a rendirnos a los Estados Unidos. Y los generales del emperador Hirohito de Japón se opusieron. No, eso sería nuestro orgullo, aplastar nuestro orgullo, porque hemos de rendirnos, vamos a pelear hasta la muerte. Y el emperador Hirohito dijo, no quiero que mi pueblo siga sufriendo más. Prefiero la humillación de la rendición a que mi pueblo sufra. Ese era un líder verdadero de una nación. Sobre un barco en las aguas del Atlántico se firmó la rendición entre Japón y Estados Unidos y se humilló a los japoneses, pero el pueblo de Japón se ha vuelto a levantar como nosotros actualmente lo podemos notar. Pero Saddam Hussein, aún sabiendo, como dice Cristo en Lucas 14, si vas a la guerra, calcula si tú tienes 10,000 y otro tiene 50,000, ¿para qué te vas a pelear con él? Saddam Hussein sabía que era imposible militarmente poder combatir y defenderse contra una coalición con la tecnología más elevada en cuestiones militares. Pero sin embargo, él les dio a su pueblo rifles de hace 30 años. Y mátense ustedes y esto, ahí nos vemos, hizo sus pozos, y lo más seguro es que se haya escapado con todo el oro de Irak. Esos hombres, ¿verdad?, que de veras son las personas por las cuales Dios está indignado. Dios es un Dios de violencia, sí es un Dios de violencia, es un Dios de ira, es un Dios que se indigna por el pecado, por la opresión. Por eso dice en Santiago 5, ¡ay de esos ricos que han hecho el dinero a través de la explotación de sus empleados, de sus trabajadores! ¡Ay de esos hombres machos que como Hussein amenazan a la esposa y la tienen atosigada y la arrinconan a pesar de que ella quiere vivir contigo y a pesar de todo, a través del temor y de la fuerza psicológica o física, tienes a tu esposa como una sirvienta en tu casa? ¡Ay de ti! Eso Dios no lo perdona y lo castiga. Tarde o temprano caerá el juicio sobre tu vida, sobre naciones, sobre países y sobre familias. Dios es un Dios santo y Dios odia y abomina el pecado. No fue hasta 1927 que se descubrió el petróleo en Irak. Hasta 1927 se descubrió el petróleo en Irak. Y esta nación, desde 1927, comenzó a ser conocida en el mundo.
Estas mismas reservas petroleras que Irak posee le hacen el candidato ideal para que se convierta en el centro principal de la economía de los últimos tiempos. Todo va cayendo exactamente como la Biblia lo profetiza. En tercer lugar, Irak se ha convertido en el centro de la atención mundial en el Medio Oriente. Es interesante que desde 1992, la guerra del Golfo Pérsico, Irak se ha convertido en el centro de las noticias internacionales. Donde tuvo inicio la civilización hace 6.000 años, este lugar geográfico no es coincidencia que antes de que venga Cristo ocupe los encabezados principales de los periódicos internacionales. No es coincidencia. ¿Por qué? Porque eso nos hace venir a la Biblia y abrir la Biblia y darnos cuenta que este libro, que tiene más de 2.000 años de antigüedad, es más moderna que el periódico Reforma de mañana en la mañana. Para darnos cuenta que el Dios de la Biblia, como dice Isaías 46, ustedes son mis testigos de que yo soy Dios. Para que ustedes le digan al mundo que yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí, que pongo en orden el principio desde que establecí el pueblo antiguo. Y nosotros somos testigos de eso, y por eso abrimos la Biblia y somos relevantes a lo que está pasando en el mundo. Desde aquí, desde el púlpito, lo mandamos vía televisión al mundo entero y al mundo cristiano, para que el mundo se entere de que la Biblia es el libro por excelencia de los libros, al cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de tantas tinieblas, de tanta confusión, de tantas herejías. Ahora que llegamos de Costa Rica, me informaban que han entrado herejías a nuestro país, que nos cuidáramos. Que ya están enseñando, ¿verdad?, que el libro de Apocalipsis no es relevante, que no existe. Que ya Cristo no viene, que ya no hay rapto. Todas estas enseñanzas heréticas están entrando a la iglesia y están metiéndose en líderes cristianos y en pastores cristianos. ¿Por qué? Porque ahora hay un hambre de tener poder, hay un hambre de ser conocidos. Las personas quieren ser famosos, quieren ser populares, quieren estar con los artistas y por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque eso es lo que es la naturaleza caída humana, y Dios no comparte su gloria. Si queremos que Dios manifieste su gloria, tenemos que escondernos detrás de la cruz. No puede nadie robarle la gloria a Dios. Después de 16 años bajo el gobierno británico, Irak obtuvo su independencia. Israel se convirtió en una nación independiente en el 48, y 9 años más tarde se comenzó a formar el mercado común europeo en 1957. Vean cómo se han precipitado todos los acontecimientos después de que Israel en el 48 llegó a su tierra. No cabe duda que el surgimiento de Irak se está alineando junto con otras señales claves de nuestro tiempo, conociendo lo que la Biblia nos revela acerca de Irak y su surgimiento meteórico en los últimos tiempos. Nos habla: Cristo no tarda en venir por nosotros. Y finalmente, cuando el anticristo tomó el poder, ya lo vimos en la última conferencia, Irak será el centro de los cuarteles principales del anticristo. Vayamos a ver rápidamente esto para terminar en Isaías 10. Irak se convertirá en el centro de los cuarteles generales del anticristo, y esto tiene mucha lógica, porque si ahí se va a concentrar la riqueza y se va a gobernar el mundo desde Irak, y el anticristo va a ser el último dictador mundial, es normal que Irak sea el país que el anticristo ocupará para gobernar el mundo. Dice en Isaías 10, versículo 12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén. Pregunta: ¿cuándo acabará Dios su obra en Sión y en Jerusalén? ¿Cuándo? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, Jerusalén será hollada por los gentiles. Castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Asiria es el norte de Irak. Se asocia que cuando Cristo venga, al rey, al gobernante, al cual Dios castigará, es al que esté gobernando en Irak.
Isaías 14, versículo 25, que quebrantaré al asirio, otra vez el asirio, en mi tierra. Y en los montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Vemos, de acuerdo a la Biblia, para terminar, que Irak será levantada, se profetiza el derrumbamiento futuro de Irak, el anticristo gobernará desde Irak, y Dios aplastará antes de que instituya su gobierno al rey de Asiria o al rey de Babilonia en Isaías capítulo 14. Irak está comenzando a ser reconstruida, como la Biblia lo dice. En vano será lo que hagan, porque será quemada por el fuego. Apocalipsis 18. Los Estados Unidos, para que esto suceda, no pueden existir. Para que el anticristo otra vez vuelva a apoderarse de este país, no puede haber ya una protección de este país. Ahorita Estados Unidos está impidiendo que los árabes y los radicales fundamentalistas musulmanes traten de volver a hacer otra revolución. Mientras hay ejército ahí, está tratando de aplacar. Pero para que esto suceda, Estados Unidos tiene que caer. La Biblia nos anuncia que Estados Unidos, antes de que venga Cristo, no será el país que gobierne o que esté en supremacía militar, política, comercial y económica en el mundo. Será Europa. Y qué increíble que ahorita el euro ya es con lo que se está comparando la paridad de la moneda. El dólar sigue bajando, hoy amaneció a 10.38, después de 11 no sé qué tantas cosas, porque el euro sigue, sube, y ya se van a añadir a Europa 10 naciones más en 2 años. O sea, ahorita son 15 naciones del mercado común europeo o de la Unión Europea, van a ser 25 en 2 años. Esto nos habla de 475 millones de personas contra 250 millones de americanos en Estados Unidos. Estados Unidos no puede competir, pero en lo absoluto, contra el poder europeo. Tal como la Biblia lo profetizó. Y de todo este poder se van a levantar 10 naciones que se van a unir con el Medio Oriente, y de estas naciones surgirá el anticristo. Todo el panorama profético, escatológico, lo tenemos delante de nuestros ojos, para que nosotros recordemos que antes de que sucedan las cosas, con siglos de anticipación, la Biblia tenía la razón. Y el centro de las profecías es el Hijo de Dios, que murió en una cruz hace 2000 años y dio su sangre por ti. Para que si tú lo culpas, de qué culpa tienes tú de haber pecado, Dios te dice, pues ahora, si tú me echas a mí la culpa de que yo te crié y de que tú existes, quiero decirte que yo pago la culpa por ti. Y a ver ahora qué excusa tienes para tus pecados. Él no permite que paguemos nosotros nuestros pecados, Él muere por nosotros, el justo por los injustos, para acercarnos a su Padre. Y para que tú en este momento entiendas que tú necesitas con todo tu corazón arrepentirte de tus pecados. Necesitas creer en el Evangelio de Jesucristo, que un hombre pagó en la cruz en nuestro lugar, y recibirlo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Ya deja de predicar tonterías de prosperidad y babosadas del dinero y de que por aquí por allá y que se caen al suelo. Predica el Evangelio de Cristo. Predica las verdades de la Biblia, porque el mundo necesita ahora ser evangelizado más que cualquier otro tiempo. Necesitamos regresar a los fundamentos. Avivamiento significa regresar a los principios de la Biblia. Y cuando la iglesia regrese a estos principios, entonces comenzaremos a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Oremos. En esta mañana muchos de ustedes necesitan venir a la cruz y hacer la paz con Dios. Necesitas arrepentirte de tus pecados y entender el principio bíblico: separados de mí, nunca nada en tu vida lograrás hacer. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la raíz de David. Yo soy la estrella de la mañana, dice Jesús. Yo soy todo lo que necesitas en tu vida. Si tú crees en mí y mi palabra, no vendrás a condenación. Pasarás de la muerte a la vida y recibirás el regalo del perdón de tus pecados y el perdón de toda la eternidad, de un Dios que por amor abrió sus brazos en una cruz y nos regala
la salvación para que vivamos el resto de nuestra vida en la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de Jesucristo desde los cielos. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás en esta mañana para hacer la paz con Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirse es simplemente reconocer que estabas equivocado, equivocada. Es reconocer que tu vida no es lo que Dios quiere que sea. Es volverte con todo tu corazón a Dios en esta mañana. No solamente reconocer que estás mal, sino volverte a Dios. Abrazar su cruz y ser lavado con su sangre preciosa. En segundo lugar, necesitas creer. Simplemente creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que bajó del cielo a la tierra a morir en una cruz para pagar con su sangre por nuestros pecados y darnos la vida eterna. Y en tercer lugar, recíbele en tu corazón. Ahí desde tu lugar dile estas palabras con toda tu alma. Señor mío y Dios mío, en este instante me arrepiento de mi vida. He estado equivocado en la manera como he vivido. La luz de tu Biblia me ha iluminado y me ha mostrado que solo caminando contigo tendré luz y perdón. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías y mi Salvador y mi Señor. En una cruz diste tu vida en mi lugar y derramaste tu sangre preciosa para que yo pudiera tener el perdón de mis pecados. Te invito en este instante a mi corazón como mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias por darme una nueva vida en tu Hijo Jesucristo, a quien serviré con todo mi corazón y con todas mis fuerzas hasta el final de mi vida. Para gloria de tu nombre, bendito Dios. Amén.